¿Se escucha? Sí. Muy buenos días, maestros y alumnos. A continuación daremos inicio a este quinto día de jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado. Nos acompañan en el presidium el doctor Raúl Rodríguez Lobato. El maestro Roberto Almazán Alanís. El doctor Carlos Quintana Roldán, nuestro moderador. Cedo el uso de la palabra al doctor Quintana. Muchas gracias. Bien, pues hoy vamos a concluir con este día de las jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado con una seguramente será muy interesante conferencia sobre las relaciones humanas y la tributación. Creo que ha sido fructífera la actividad que se ha venido realizando a lo largo de estos días dentro de los temas que ya se han expuesto. Hoy tenemos también la gran distinción de que esté con nosotros uno de los catedráticos de las áreas del derecho fiscal financieras más distinguido de la facultad, de nuestra facultad, el doctor Juan Raúl Rodríguez Lobato, del cual daré algunos breves datos de su semblanza curricular. Y aclaro que es muy resumido lo que vamos a exponer de estos datos, puesto que su currículum es muy extenso en esta disciplina. El doctor Raúl Rodríguez Lobato es egresado de la Facultad de Derecho, en donde obtuvo el título con mención honorífica. Tiene la especialización en Derecho Tributario y doctorado en la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con estudios en el Instituto Mexicano de Estudios Fiscales, Seminario de Impuestos sobre la Renta para licenciados en Derecho, curso de resolución de problemas fiscales, seminario sobre legislación aduanal, entre otros. Ex socio de los despachos Goodrich, Riquelme y Asociados y de Rubio Villegas y Asociados en el área fiscal. Actualmente el doctor Rodríguez Lobato tiene un despacho de práctica profesional independiente. Pertenece a diversas asociaciones profesionales como son la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el Colegio de Profesores de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho, el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, maestro titular por oposición de la materia de Derecho Fiscal y maestro del posgrado en las materias de Impuestos Especiales Federales, de Impugnaciones Administrativas Federales, Personas Físicas y las Contribuciones, las Relaciones Internacionales y las Contribuciones. Maestro visitante para cursos de posgrado en una buena cantidad de universidades de la República. Participante en congresos en materia fiscal, diversos cursos de actualización académica en su especialidad, autor y coautor en diversas publicaciones. Yo destacaría un texto que ya es clásico aquí en nuestra facultad, que se lleva por muchos de los alumnos de nuestra institución, Derecho Fiscal, de la editorial Oxford University Press. Como ven, el doctor Rodríguez Lobato es un gran especialista de esta disciplina, que es el derecho fiscal, de las áreas financieras que son tan importantes en la vida del país, y desde luego vamos a escuchar su disertación sobre las relaciones humanas y la tributación. Estamos seguros que nos dará esta exposición haciendo hincapié en que las tributaciones, si bien no las vemos todos pues, muy agradables, son necesarias, porque es la manera en que el Estado puede contar con los recursos para atender los servicios públicos y las necesidades colectivas. Por favor, doctor, adelante.
contento y es para mí, como no soy como Luismi o como el Potrillo, no estoy acostumbrado al micrófono, entonces me lo tengo que tragar a mí. Pero sí me escuchan ahí atrás, ¿no? Sí. Entonces, no sea que el micrófono no suene. Y como siempre me ha gustado ser gritón, nunca fui gritón en la lotería, pero a lo mejor me hubiera contratado. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana, sobre todo porque me siento sometido a un examen a título de suficiencia, en donde todos los que me están viendo son los examinadores. Me van a calificar, yo no sé qué voy a decir. El tema que me han pedido que comente con ustedes es el de las relaciones humanas y la tributación. Algo que es difícil de exponer para convencer al auditorio de la bondad del pago de los tributos. Pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo bajo la base de intentar motivarlos al estudio de lo que es el tributo, porque tal vez entendiéndolo comprendan mejor. Ya hablo lo mismo. Comprendan mejor por qué la necesidad. Pero lo más interesante, cómo se refleja en nuestras relaciones humanas, porque creo que ese es el tema principal para ustedes. Ya llegarán a lo que para muchos cuando estudiamos era nuestro foco en la facultad, derecho fiscal. Todos la hacemos, no fui la excepción. Sin embargo, quedé atrapado. Pero hoy tenemos que hablar de las relaciones humanas y la tributación. Permítanme empezar con una idea de lo que es el tributo. ¿Qué es el tributo? Bueno, pues es una prestación de carácter económico que nos vemos en la imperiosa necesidad de pagar al Estado si hemos coincidido con determinada hipótesis normativa. Qué interesante. Pero ¿cuáles son los tributos? Porque hablamos de tributos, ¿cuáles son? Hay tres figuras principales: impuestos, derechos y contribuciones especiales. De las tres, dos son las que normalmente estamos viendo todos los días, que son impuestos y derechos. Más adelante me voy a referir a cómo las vemos todos los días. Pero hay algo que hasta mi ingeniera doméstica sabe: hay que pagar contribuciones. Y tuve que pagar mis contribuciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que fue a pagar su impuesto predial o los derechos por el suministro de agua. Pero están conscientes de que hay que pagar contribuciones. ¿Cómo nos vemos obligados al pago? Bueno, el Estado, esta organización jurídico-política de la cual ustedes poco a poco irán entendiendo mejor su entramado, en virtud de la soberanía que tiene, está investido de poder tributario, potestad tributaria nacional. Es un atributo inherente pues a su soberanía, y ese atributo significa poder establecer, recaudar y controlar los tributos, impuestos, derechos. Heriberto. Ahí voy. Pues bien, el Estado ejerce ese poder tributario, y al ejercerlo se desencadena una serie de fenómenos. ¿Por qué? Porque el tributo, una vez establecido y en vigor, va a constituir un fenómeno de carácter económico, va a constituir un fenómeno de carácter político, también un fenómeno de carácter jurídico y un fenómeno de carácter
Pero déjenme darles una idea por qué es un fenómeno económico, porque se refiere a recursos del Estado. Dinero que sale del bolsillo del contribuyente y que llega al bolsillo del Estado. Y que el Estado va a emplear para cumplir con sus funciones. Es un fenómeno político, pues porque ya comenté que el poder tributario que tiene el Estado es un atributo inherente a sus organismos. Es un fenómeno jurídico porque el cobro de tributos, el establecimiento de los tributos no puede ser anárquico. Y como nosotros nos preciamos de vivir en un Estado de Derecho, tanto el establecimiento como la recaudación y el control de los tributos se tienen que ceñir a un orden jurídico, nuestras leyes, las leyes que se establecen para que el Estado no debe salirse de ese marco jurídico. Y llegamos al fenómeno sociológico. ¿Por qué es un fenómeno sociológico? Y ahora sí me voy a extender un poco. Considero que es un fenómeno sociológico porque el tributo, y lo digo en género, necesariamente ejerce una influencia en los diversos grupos que operan en la sociedad. Es innegable que cuando nosotros estamos actuando en sociedad con nuestros conciudadanos, en nuestras relaciones humanas, como señala el tema que estoy desarrollando, va a verse manifestado esto por los derechos y tributos. Recuerdo, alguna vez leí que Benjamin Franklin dijo, no sé si es cierto, porque a pesar de que soy, no lo había hecho, pero que dijo que solamente hay dos cosas ciertas en nuestra vida. La primera, vamos a morir. La segunda, vamos a pagar impuestos. Todo lo demás es contingente. Puede darse o puede no darse, pero esas dos situaciones siempre se van a dar. Entonces, ¿cómo se nos presenta el tributo de nuestras relaciones diarias? Les propongo que hagamos un recorrido, no al día de hoy porque todavía es temprano, pensemos en el día de ayer de cada uno de ustedes. Temprano por la mañana, sonó el despertador. Abren el ojo, despiertan. Buenos estudiantes se levantan inmediatamente para prepararse y venir a la escuela. Entonces, supongo, y así lo voy a decir, pasan a su aseo personal. Y entonces, como todavía no tenemos cambio de horario, todavía es un poco oscuro por la mañana, encendemos la luz como nosotros. ¿Saben ustedes que hay que pagar la luz? Y que al pagar la luz está pagando impuestos. Entonces, al consumir la energía eléctrica, en cierta forma, se está generando el pago de un tributo. El baño, ya pagamos agua, se paga una contribución, un tributo, porque el Estado nos presta el servicio de suministro. Terminamos nuestro aseo personal y disfrutamos de las preciosas prendas de vestir que están haciendo, que las adquirieron en alguna votación, y al adquirirlas se pagan impuestos. Se vienen a la facultad, no, pero antes de que se bueno, algunos otros a la pasada, no ahí con los tacos sudados a la entrada después del metro. Pero algunos, yo por ejemplo, solía desayunar en casa, hubo alimentación, ¿verdad? Y entonces, consumo de gas, al pagar el gas, pago de impuestos.
dejamos ya de causar impuestos, porque ya se acabó la luz. Pero vean ustedes cómo entonces, en nuestra vida diaria, los tributos están presentes en toda nuestra relación. Por eso señalo que el tributo ejerce influencia en los diversos grupos. Porque, visto así, ¿qué sucede? El tributo va a condicionar nuestra forma de vida y nuestra relación. Porque, me voy a dar un ejemplo. Pensemos que quiero comprar esa prenda de vestir tan preciosa que viene en escaparate. ¿Cuánto cuesta? Número hipotético, 1000. ¿Cuánto trae? Insisto, no me alcanza. Pero es que 1000 significa el precio más el impuesto de valor agregado que nos van a trasladar. Porque la prenda cuesta 800 pesos. 800 se los traigo. Pero ya lo del impuesto ya no lo traigo.
también una reacción del Estado a ese condicionamiento que es el tributo para nosotros. Y entonces se va a reflejar también en nuestras relaciones, pero ahora con quiénes. Ya no nada más con nuestros pares en la sociedad, sino con nuestras autoridades en la sociedad. Porque entonces la autoridad está pendiente de qué hace Raúl Rodríguez, cómo le hace para vivir como está, si me dice que no gana bien,
se hace de noche y entonces se ve luz. No hay parolas luminarias que les llaman. ¿Y por qué? Porque no hay dinero para poner. Pero eso sí, exigimos que el Estado lo haga. Y no voy a pagar impuestos hasta que no las pongan. Bueno, entonces, si no pago impuestos, no las ponen. Si no las ponen, no pago impuestos, ahí no se dan. Por otro lado, es conveniente que tengamos siempre presente que cuando enfrentamos el pago de los tributos, estamos enfrentando una obligación personal. Y nosotros deberemos pagarlo porque es nuestra obligación. Independientemente de que recibamos o no en forma directa algo a cambio. Pretender que a eso pago mis impuestos, estamos aislados, ¿no? De que en mi relación personal con algún funcionario o empleado, ya no fui empleado, bajo nivel jerárquico en alguna empresa de oficina pública, y que no nos trata bien. ¿Cuántas veces voy a ganar? A eso pago mis impuestos, para que le paguen mis impuestos. Me tiene usted que entender porque usted vive de mis impuestos. Y bueno, yo digo, no le falta un poco de razón, está equivocado. No paga sus impuestos para que el Señor los sirva. Paga sus impuestos porque es un deber. Y aunque no paga impuestos, tiene el derecho a exigir un buen trato. Pero vean ustedes que se puede distorsionar en función de que a veces, cuando hablamos de relaciones humanas,
mayoría de contribuyentes que dicen, yo no pago y cuando me preten a ver qué hago. Ya pagaré. Se parte de la base de que en un país con más de 100 millones de habitantes, y pensemos que sean 20 millones de contribuyentes cautivos que les llaman, el gobierno no tiene capacidad humana suficiente para revisar a los 20 millones de contribuyentes. No es posible. Y entonces les encanta el juego de azar. Dicen, me la juego. Y ya cuando ven que se acercan, pues va. Y entonces se generan dos grandes grupos en la sociedad: el del contribuyente cumplido y el del contribuyente incumplido. El del contribuyente cumplido, que lleva su contabilidad, que presenta oportunamente sus declaraciones, que procura no equivocarse, y el otro que disfruta de la vida y se ríe de ella. Claro, muchas veces ha seguido la política de borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa eso? De repente se da cuenta que las finanzas públicas no están muy bien, entonces se da cuenta, hay mucha evasión, no me pagan impuestos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a pedir, mediante un programa especial, que si el último ejercicio fiscal me lo declaran bien y me prometen portarse bien, les perdono todo lo anterior. Y entonces resultó que la regla significa premio al incumplido, premio al evasor. Eso también ejerce una influencia social en el otro sector. El incumplido dice, bueno, ¿de qué me sirve cumplir? Si mi vecino que es incumplido se ríe de mí y le va mejor por no pagar impuestos, y cuando ya viene nomás paga un año y los demás se lo perdonaron, pues tampoco paga impuestos. ¿Ven ustedes entonces cómo pueden presentarse un efecto nocivo en nuestras relaciones sociales? Por ello, creo que lo más importante es estar convencidos de que el equilibrio es necesario en la justa medida. Y hoy en justa medida, justa medida, me quiero referir a un aspecto muy importante, pero más estaba esperando ya por andar de me frecuenta la visita de un señor alemán, Hans Heiner, creo. Y la amiga que me dice que me veo igual que cuando estudiábamos, ya me lo tradujo al español. Y dice, tú eres amigo de Franco, ¿verdad? Pues Franco de Caimiento. Bueno, entonces esa es la versión mexicana de Hans Heiner. Bueno, pero hagamos caso mucho de la broma y les decía yo, quiero concluir comentando con ustedes
vital en nuestras leyes tributarias. Grosso modo, mínimo vital viene a ser esa cantidad mínima indispensable para que la persona pueda vivir dignamente. Claro, van ustedes a aprender que esto de vivir dignamente es una justicia. Si ya de haber oído hablar de que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. El problema es que no sabemos qué le corresponde a cada quien. Y ese es el problema. Igual en el mínimo vital. La vida digna, no tenemos una vida digna, pero hay quienes son más dignos que otros. Tiene que ser la cantidad que me permita tener una vivienda decorosa. Tiene que ser una cantidad que me permita la realización personal. Y luego entramos a otros aspectos más difíciles. Son aspectos que debe tomar en cuenta quien estudia las relaciones sociales. ¿Será el mismo mínimo vital para un soltero que para un casado? Claro que no, el soltero hace mucho más. ¿Será el mismo mínimo vital? ¿O será el mínimo vital igual para un casado sin hijos que con hijos? ¿Será el mismo mínimo vital para un casado con hijos que prudentemente tiene uno o dos? ¿Y para aquel imprudente que tiene 8 o 10? Vean ustedes entonces que el problema realmente no es sencillo, pero tiene que abordarse y forma parte de entender nuestra realidad social. Hoy en día, la discusión que yo leí cuando estuve presente en la sesión de la Suprema Corte sobre la ley estenográfica de la discusión, se tiraron hasta con los sartenes los ministros. Y la mayoría llegó al convencimiento de que en México se respeta el mínimo vital, porque el Estado proporciona ciertos servicios como salud, y porque hay alimentos exentos de impuestos. Y cuando yo leí, dije, no cabe duda de que los señores ministros, dicho sea con todo respeto, y cuando uno dice dicho sea con todo respeto es que te vas a estar de golpe, no tienen la menor idea porque tienen su problema resuelto. ¿Qué les importa el mínimo vital? Para ellos su vivienda digna está en el otro Insurgentes, Pedregal San Ángel, por la Roma Chapultepec, Polanco, Santa Fe. Pero para los ciudadanos de aquí como nosotros, para los que estamos en la trinchera, pues la vivienda digna no es eso. Es cuando menos que cuando entre el sol me tenga que salir yo. Porque si la señora ya se embarazó, no cabe más que ella. Entonces, sí, yo recuerdo que una cuñada mía tenía una cocina tan amplia que cuando estaba esperando a mi sobrino, no podía entrar a la cocina y mucho menos abrir el horno, porque si abría el horno, la puerta del horno llegaba a la otra pared. Entonces no se paraba ella y tenía un cierto impedimento. Y bueno, vivienda digna. Entonces, es algo que se tiene que abordar y discutir, porque el mínimo vital significa el respeto a la capacidad contributiva de cada uno respecto de cada tributo, no como un sistema. Una cosa es que el Estado cumpla con sus funciones y nos proporcione ciertas instituciones que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida, y otra que me exijan que pague impuestos si no tengo capacidad económica para hacerlo. Y yo no sé por qué
que desapareció un artículo que en cierta forma estaba respetando esa realidad social de que debe existir algún mínimo vital. Leía yo que cuando la persona física debía presentar su declaración de impuestos sobre la renta, independientemente de calcular sus utilidades, etc., por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser contribuyente, tenía derecho a una exclusión, o sea, restar de sus ingresos sin ningún tipo de comprobación, 9,000 pesos por ello, por el contribuyente. Estoy hablando del año 1970. Igual, 9,000 pesos todavía pintaba un poco. Pero aquí era 9,000 pesos por el contribuyente, 6,000 pesos por cónyuge. En aquella época, cónyuge era hombre o mujer, en el sentido contrario, porque no había más que matrimonio. Entonces era la cónyuge o el cónyuge. No podía ser el cónyuge del otro cónyuge. ¿No? Y luego, 3,000 pesos por cada hijo de matrimonio. Tenía que estar reconocido, pero tenía que formar el núcleo familiar. Entonces, fíjense ustedes, en la ley del impuesto de la renta que entró en vigor el 1 de enero de 1965 y que estuvo, es el texto que estoy señalando, estuvo en vigor hasta 1974, permitía ese mínimo vital. Es un principio. No es suficiente, porque respetar el mínimo vital en la legislación anual significa que durante el año tenemos que morirnos de hambre y esperar hasta que termine el año para tener dinero para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el punto que tiene que hacerse después. Pero es un principio y se perdió. Esa realidad social ya pasó inadvertida para el Estado. Ya no necesitamos dinero para vivir. Basta con las deducciones que podemos tomar para establecer cuál es nuestra utilidad. Y yo creo que no. Y ya que el gobierno para no abusar de eso, es al revés. De que salgan entran. Voy a volver a empezar. El mínimo vital. El mínimo vital, insisto, es un derecho humano. Está reconocido de forma explícita en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre e implícita en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Cuando se pronuncia así, pronuncia palabras para el desarrollo de los derechos humanos. Creo que el Estado debe estar consciente de esta realidad social de que el ser humano requiere una cantidad mínima de libertad para vivir dignamente y que solo por encima de eso debe pagar tributos. Y pues ya no quiero abusar más de sus paciencias. Agradezco la bondad de su atención. Muchas gracias. A continuación, los compañeros Alan Josué Ramírez Barrón y Alberto Azael Botello Roldán nos deleitarán con dos bellas piezas musicales.